en cuanto a la seguridad. Unos corren de aquí para allá, otros van, otros vienen. Unos llegan acá, otros se van y a otros los echan. Y esto no está pasando solo aquí. Si analizamos el mundo, esto está pasando a nivel global. La gente busca mejores oportunidades. Por ejemplo, en Europa tienen problemas con la migración de países pobres, África, el Medio Oriente. Y todo mundo trata de estar en un lugar mejor. A veces, si nos ponemos a analizar todas estas cosas, pudiéramos pensar que a veces como que la vida nos cuelga de un hilo, ¿no? Con tanta inseguridad. Hoy, más que nunca, podemos ver la profecía de Daniel 12:4 cumplirse al pie de la letra. Dice Daniel 12:4, pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Si analizamos ese versículo, yo creo que estamos en este tiempo, ¿no? Buscando paz, buscando seguridad, y vemos cómo la tecnología, la ciencia, el conocimiento ha llegado a unos niveles exagerados. El hombre que andaba hace 100, 200 años en la misma carreta, ahora vuela, se inventó el avión, el tren, la computadora y todo. La ciencia ha aumentado. Pero a pesar de ese desorden del mundo, de la vida, Dios afirma categóricamente que Él está en control y que nada se ha ido ni se irá de sus manos. Él es el soberano. Nada, absolutamente, nada se le va ni se le irá de sus manos. Si algo se le fuera de sus manos, si un cabello se le cayera a usted y Dios no se diera cuenta, dejaría de ser Dios. Dejaría de ser Dios y eso no va a pasar. La Biblia afirma que Dios permanece en absoluto control de cuanto ocurre sobre su creación. También la Biblia afirma que Dios es el que forma el embrión del ser humano. La Biblia también afirma que Dios es el dador de la vida y determina los días que el ser humano va a vivir. También afirma que Dios alimenta a los animales, que viste la hierba, que pone reyes y quita reyes. La Biblia afirma que Dios tiene el control de los corazones. La Biblia afirma que Él, Espíritu Santo, dirige, enseña, amonesta y convence. ¿Cuántos creen eso? La Biblia lo dice, la Biblia lo afirma. Dios está en control de todo. Dios gobierna su creación, mis hermanos. Es por eso que nosotros, sus hijos, su grupo, sus escogidos, estamos y estaremos seguros en Cristo. Gloria a Dios por eso. Dice su palabra, mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Proverbios 1:33. Vivirá tranquilo sin temor del mal. Comenzamos, después de esa corta introducción, con el versículo 28 de Romanos 8. Y este es un versículo que creo que todo mundo lo conoce. Cristianos y no cristianos. Todos cuando estamos pasando una dificultad, ¿qué se nos viene a la mente? Todo obra para bien. Todo obra para bien.
pero no vemos las cositas, las otras cositas que dice, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Dice 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hay una palabra, la primera palabra, me gustaría que la analizáramos. Y sabemos. El apóstol Pablo se está refiriendo a un grupo determinado. Y él se toma en cuenta en ese grupo y sabemos. ¿Qué sabemos? ¿De dónde nosotros sabemos? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quiere enfatizar a ese grupo donde él está? Nosotros sabemos por la palabra que todas las cosas obran para bien, viendo el ejemplo en la Escritura. Por ejemplo, la vida de José. Todo el mal que a José le vino, ¿obró para bien o no obró para bien? Obró para bien. Y muy bien. De los amigos de Daniel tenemos otra historia. La vida de Job. El sacrificio de Cristo. Hoy nosotros podemos proclamar ese bendito nombre. Hemos sido justificados por medio de Él, de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Eso es a lo que Pablo se refiere. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. La promesa para los que aman a Dios es que todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cuáles cosas? Las buenas y malas. Si estamos en Cristo y confiamos en Él y creemos que Él tiene el control de todo y que nada se escapa de sus manos, todas las cosas obran para bien. Con seguridad lo puedo decir por la palabra. Todas las cosas obran para bien. Esa es la promesa para ese grupo. No para los que no confían en Jehová. Porque el versículo es exacto cuando dice, ahora, ¿quiénes son los que aman a Dios? ¿Quién es ese grupo? Nosotros sabemos que es imposible para un alma no regenerada amar verdaderamente a Dios. Porque el hombre natural dice su palabra que odia a Dios, que es enemigo de Dios. Y el que ama a Dios es diferente. Dice su palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. ¿Cuál es la medida en nosotros de cuánto amamos a Dios? ¿Se ha hecho esta pregunta? La medida es en la medida que nosotros guardamos sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que ama a Dios, ama servir. El que ama a Dios, ama estar en la casa de Dios. No es como cuando no quieres hacer algo, ¿no? Y quieres ir a un lugar, pero estás como, quiero ir, no me gusta. No, el que ama a Dios, ama estar en su casa. Dice que la casa de Dios es casa de oración. Ahí es donde Dios demuestra sus dones. Y amamos estar en la casa de Dios. Dice el Salmo 37:4, el que ama a Dios se deleita en Jehová. Se deleita en Jehová. Ahora, la gran promesa, como ya vimos, es que las cosas cooperan para bien para ese grupo que ama a Dios. Eso no quiere decir que el mal es bueno, porque cuando hablamos de que las cosas cooperan para bien, estamos hablando del bien y del mal. Pero el propósito de Dios es siempre, dice su palabra, hacernos bien.
ya sea en las cosas buenas o en las aflicciones. Y si no me lo cree, vamos a Job 42, 10 al 12. Dios siempre tiene el control y con Cristo, hermano, estamos seguros hasta el final. Dios no nos ha dejado solos y eso lo vamos a ver más adelante. Job 42, 10 al 12 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de toda, quiero que ponga atención en esto, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se dolieron de él. Y le consolaron, oiga bien, de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. ¿Quién había traído todo ese mal? Que Jehová había traído sobre él. Una de las cosas del libro de Job, el propósito, y creo que esto ya lo hemos escuchado, yo ya lo he dicho, el propósito del libro de Job no es Job en sí, ni sus bienes, ni los amigos, ni su mujer. El propósito del libro de Job es demostrar la soberanía de Dios en todo, hasta en el mismo diablo. Ese es el propósito del libro de Job. Y dice, consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas para todos aquellos que andan. Ok. Yo he tenido varias discusiones acerca de personas que andan arrebatándole al diablo. Yo no sé usted si ha escuchado. La otra vez yo estaba hablando con alguien, ¿no? Y empezó a decirme, ¿no?, que él le iba a arrebatar al diablo. ¿Y qué le vas a arrebatar al diablo? No, todo lo que me ha robado. ¿Y qué te ha robado? Y da la casualidad que me mencionó el libro de Job. Y le digo, pero si Job nada le quitó al diablo. Dice la palabra que Dios le restituyó. Dios no andaba arrebatándole al diablo. Dios le restituyó el doble. Y nosotros no tenemos que arrebatarle nada al diablo. Nosotros estamos seguros en Cristo. Y si Dios nos quiere quitar, nos quita. Y si Él quiere darnos, nos da. Esa es la confianza que nosotros tenemos que tener en Dios. Nosotros, hay cosas que se han acuñado en los últimos años, ¿no? Arrebato y todas estas cosas, ¿no? Estas palabras que no sé de dónde han salido, pero que jamás se habían escuchado antes en la historia de la iglesia. Ok, hemos sido llamados para un propósito, el mismo versículo. Y esto dice, leémoslo de nuevo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es el propósito? Ser hechos, allá adelante lo dice, el 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el propósito. El propósito de nuestras aflicciones, el propósito de las cosas que Dios nos da, el propósito de todo lo que nos pasa en esta vida, a los cristianos, a ese grupo designado que habla el apóstol Pablo, es hacernos conforme a la imagen de Cristo. Y un día lo veremos. Un día seremos glorificados.
ya sea que muramos o ya sea que seamos levantados. Eso es así por su palabra. Dice el Salmo 25:10, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Y vamos a pasar al versículo 30. Este es uno de los versos que a mí más me encanta y donde yo siento la mayor seguridad estando en Cristo Jesús. Mire lo que dice. En este verso nosotros vamos a encontrar 5 características de la salvación. Las 5 características de la salvación las encontramos en este versículo. Y dice, y a los que antes, y a los que predestinó, el 30, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y mire cómo lo dice, hermano. Ya el pastor ha predicado muchas veces de esto. Lo dice en tiempo pasado, o sea que para Dios eso ya se hizo. No es, y a los que llamó a ver si llegan, a ver si logran. No, estamos en las manos del Todopoderoso. Y esa obra que Él comenzó en nosotros la terminará. Dice que a los que predestinó, a estos también llamó, tiempo pasado. Y a los que llamó, a estos también los justificará. No, ¿verdad? Justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificará. Glorificó. Y el apóstol Pablo en el 31 exclama, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estamos más que seguros en Cristo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria a Dios por eso. Aleluya. Mire, nosotros aquí en este versículo 30, nosotros encontramos la elección de Dios. Hemos sido nosotros predestinados para ser santos. Hubo un llamamiento a los que llamó, y ese llamamiento fue irresistible. Cuando Dios dijo, te vienes en su tiempo. Y vemos cuando Dios llama, ¿no? La vemos en la vida de estos hombres de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús llamó a Mateo, cobrador de impuestos. Imagínense a Mateo, hermano. Estar ahí, no sé si tenía una banca, algo, cobrando impuestos, una oficina. Y dice que el Señor le dijo, sígueme. Imagínense, un cobrador de impuestos era de los que manejaban más tanto dinero en aquellos tiempos. Y él tenía un jefe, ¿no? Tal vez era Zaqueo. Dice que era el jefe, ¿no? De los cobradores de impuestos. Y a aquel hombre no le importó. El llamamiento de Dios es irresistible. Cuando Dios dice, nos vamos, nos vamos. Lo mismo pasó con los pescadores, ¿no? A Pedro y su hermano Andrés. No sé si ustedes se acuerdan. Igual, síganme. Y le siguieron. Así de simple. Cuando Dios llama y nos vamos. Porque su llamamiento y su gracia es irresistible. Hemos sido justificados, hermano. Y ya justificado. El Señor, cuando nosotros venimos en arrepentimiento y fe, ¿cómo nos ve Dios? Dice que nos ve justificados. Ya, es un hecho. Dice, y no hay condenación, dice, para los que están en Cristo, Romanos 8. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. A ese grupo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El grupo que está hablando el apóstol Pablo. Los cristianos.
justificados. A esos justificó. Y después de la justificación, vemos en este versículo la glorificación. Glorificado. Para Dios, nosotros es un hecho. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Eso se merece un gloria a Dios bien fuerte de parte de nosotros. Dice su palabra, y no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Nosotros no elegimos al Señor, hermanos. Él nos eligió a nosotros. Dice su palabra que el hombre sin Dios odia a Dios, no quiere nada con Dios. Dice su palabra en Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios. En Juan 5:39 al 40 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y mire lo que dice al final, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El hombre, si Dios no lo llama, no llega, hermanos. No quiere. No le importa la vida espiritual. Está muerto, como dice su palabra. Es esclavo del pecado, esclavo del diablo. Aleluya. Vamos a pasar más adelante. El 31. Vimos que Pablo se deleita en todo esto, ¿no? Cuando exclama, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y mira el 32. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Cuán grande es el amor de Dios, hermanos. Nosotros jamás de los jamases, como decía alguien por ahí, lo podemos entender todo. El amor de Dios es inmenso, su misericordia es tan y tan grande. Cuán grande es el amor de Dios. Efesios 3:17 al 19, me gustaría que lo buscáramos. Efesios 3:17. Vamos, mire lo que dice el apóstol Pablo acerca del gran amor de Dios. Efesios 3:17 en adelante. Y dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, oiga bien, arraigados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. No somos capaces de entender el amor de Dios a cabalidad, hermano. Es inmenso el amor de Dios para con nosotros, para ese grupo que ama a Dios, como lo dice, para los que aman a Dios. Gloria a Dios por eso. El 34, hermanos. Vamos a leer el 34. El 33, perdón. El apóstol Pablo se hace una pregunta. Después de ver todo lo que hemos visto y de la seguridad que nosotros tenemos en Cristo y que estamos seguros hasta el final,
que somos más que vencedores, como lo dice el 37, mire lo que exclama el apóstol en el 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que justifica? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. También no nos ha dejado solos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el juez, si Dios es el que pagó, ¿quién puede venir delante de Él y decirle, mira lo que hizo? Dice que Cristo es nuestro abogado. Nosotros no nos deleitamos en el pecado. Nosotros vivimos para agradar a Dios. Los que aman a Dios viven para agradar a Dios toda su vida. Ya no somos esclavos del pecado, somos esclavos de Cristo. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Ya no nos deleitamos en el pecado, hermanos. Mire Pablo, parafraseando lo que voy a decir ahorita, parafraseando el versículo 33 y el 34, Pablo diría, a ver, ¿quién es el que nos va a acusar? Que venga ante el juez. Mi Dios es el juez, el que da la sentencia y el que pagó por mí y el que me ve justo por medio de Cristo. A ver, ¿quién se atreve a acusarme? Eso es lo que quiere decir parafraseando este versículo. ¿Quién se atreve a acusar a los escogidos de Dios? A los que han sido justificados por medio de Cristo. Él es el juez. Él es el que justifica y Él es el que condenará. Estamos seguros en Cristo. Él no nos ha dejado a la deriva. Dice que nos dejó el Espíritu Santo. Y está con nosotros y está en nosotros, ¿cuánto? ¿Un poco de tiempo? Todo el tiempo. Todo el tiempo está con nosotros, hermano. Por eso estamos seguros. Y dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, a toda justicia. Él tiene el control. Pero hay una palabra del versículo 34 que me deja sin palabras. Dice, el que además está a la diestra de Dios y el que intercede por nosotros. O sea, ¿será que se le va a perder a uno al Señor? Jamás. Si Cristo está ahí para interceder, ¿habrá alguna petición, alguna oración que Dios no le conteste a su Hijo después del sacrificio? No, hermanos. Dice que Él está pendiente de nosotros. Y vive pendiente, dice, y vive para interceder por nosotros. Estamos seguros en Cristo. Dice Hebreos 7:25, por el cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive, dice, perpetuamente para interceder por ellos. Hebreos 7:25. Vive perpetuamente. No es que allá el Señor se dio y dijo, no, a ver que vean, no. Y esto nosotros lo podemos, el cuidado de Dios. Imagínense, no sé si ustedes han leído Juan 17, pero el capítulo de Juan está en los últimos momentos, ¿no? Antes de que nuestro Señor Jesucristo fuera por esas 3 horas, ¿no? Y vemos la oración de Cristo, ¿no? Yendo al Padre y diciéndole, Señor, te pido por ellos para que los cuides.
cuando ellos estuvieron conmigo, yo les di tu palabra, yo les di lo que tú me diste. Pero ahora te pido, Señor, que los cuides, que nada les pase por esos momentos que Él iba a estar en la cruz. Y me gustaría que leyéramos un poco, y se los dejo de tarea, hermano. La oración de Jesús en todo el capítulo de Juan 17, es maravillosa. Cómo Él hace énfasis en el cuidado de sus discípulos. Juan 17, 5 al 20. Juan 17, 5 al 20. Vaya poniendo, voy a ir subiendo el volumen en las palabras claves. Dice el 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que en el mundo me diste. Tuyos eran, ¿se acuerda de los llamados, de los escogidos? Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. El 9, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que tú me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado otra vez, guárdalos en tu nombre, para que sean uno y así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego por esto solamente, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí estamos tú y yo, hermanos, los que creímos por esa palabra que fue puesta de boca en boca, de generación en generación. El mandato más maravilloso que Dios nos ha encomendado. Llevar el evangelio. Hablar de Cristo, hablar del evangelio, hablar de la buena nueva. El día de hoy nos ha llegado a nosotros. El privilegio más grande que nosotros tenemos es que Dios se nos haya revelado. Debemos de darle gracias a Dios todos los días por haberle conocido, por haberse dado a conocer a nosotros. Hay lugares donde ni siquiera el evangelio llega, hermanos, porque están sumidos en sectarismo, en mundo diabólico, en religiones que exaltan la obra del hombre. Pero el evangelio es diferente, hermano. Y a nosotros se nos encargó llevar esta palabra. Yo le doy gloria a Dios por ello. Qué maravillosa oración la de nuestro Señor. ¿Será que a alguno se le perdió al Señor? ¿O se le perderá? Ninguno.
Ninguno. Él es poderoso. El día que Dios se le vaya algo de sus manos, deja de ser Dios. Y eso nunca va a pasar. Nunca. Al final, el apóstol Pablo clama emocionado y seguro, el 35 de Romanos. El apóstol Pablo exclama: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. El 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Leámoslo otra vez. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No por medio de mis obras, hermano. Es la obra de Cristo. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Y Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, ¿en quién? En el Señor y en el poder ¿de quién? De su fuerza. No es en nuestra fuerza. Nosotros lo único que podemos hacer es ir de rodillas, humillados. Esa es la batalla. Con eso es que vamos a pelear. Y si quiere ver cómo el apóstol Pablo enseña en Efesios 6:10 en adelante, ¿no? La armadura de Dios. Nosotros, hermanos, las batallas las ganamos de rodillas, confiando en el poder de su fuerza, no en nuestras fuerzas. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 38, por lo cual estoy seguro, segurísimo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, eso me incluye a mí mismo, nos podrá separar del amor de Cristo, que es del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Habrá seguridad en Cristo, hermanos? Amén. Claro que hay seguridad, estamos seguros. Ese sacrificio no fue en vano. Ese sacrificio fue divino. Nada ni nada de nada nos podrá separar del amor de Cristo. Él nos tiene tomados de la mano. Si Él cuida de las aves, dice su palabra, ¿cuánto no cuidará de nosotros? Dice que no cae un pajarillo a tierra si Dios nos lo permite. Los cabellos, dice, de nuestra cabeza están todos contados. Y Él sabe cuántos tenemos y cuántos se nos van a caer. Dice que las estrellas, imagínense, Él las conoce y las llama por su nombre. ¿Se imagina cuánto es la grandeza del Dios que nosotros adoramos? Las llama por su nombre, dicen los salmos. Y todo obra para bien para los que aman a Dios. Por eso en Cristo Jesús somos más que vencedores. Gloria a Dios por eso. Aleluya. Terminé mi mensaje, hermano.